A principios del siglo XX, ante la necesidad de contar con una nueva escuela de veterinaria en Córdoba, el profesor Calixto Tomás y Gómez redactó un documento en el que establecía las bases para la construcción de una nueva sede siguiendo el estilo alemán por pabellones aislados. En 1913, Antonio Barroso y Castillo, ministro del Gobierno de España, firmó una orden para la construcción de un nuevo edificio de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. Y se organizó un concurso del que resultó ganador el proyecto presentado por Gonzalo Domínguez Espúñez. Pues el edificio se concibió precisamente como una escuela superior de enseñanza, precisamente de veterinaria, y entonces los organizadores, los promotores, buscaron edificios dedicados a la enseñanza, y lo mismo que el arquitecto Gonzalo Domínguez Espúñez, pues lo que hizo prestar ese servicio que se le pedía, es decir, adaptar o idear un edificio con las funciones que se requerían para la enseñanza de veterinaria, donde había un edificio principal para las clases y las oficinas, especialmente la representación, y luego otra serie de edificios que tenían diferentes utilidades, laboratorios, quirófanos, etc. En general iba a ser un edificio de 2 plantas con una torre central. La tradición es que se inspiraron pues la Universidad de Hannover. En realidad tenían como objeto la metodología de la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover, pero no estamos seguros de que verdaderamente se tomaran los modelos arquitectónicos. Pero era, como digo, un edificio de 2 plantas, el edificio central, y luego no menos de 5 edificios adyacentes que se repartían por la Huerta de la Trinidad. Entonces el edificio se concibió como un elemento singular dentro de la arquitectura de Córdoba, porque era el primer gran centro de enseñanza de tipo universitario del que iba a disponer Córdoba, aunque la escuela ya existía, obviamente, la Encarnación Agustina, donde estaba, pero era la ilusión que venía pues casi con un nuevo siglo de hacer un edificio de acuerdo a las metodologías renovadas que se empleaban ya especialmente en el extranjero, y que Córdoba lo que hizo fue importar y poner al día. El ambicioso proyecto, para el que se había aprobado un presupuesto de casi 2 millones de pesetas de la época, evidenció la identificación del arquitecto con el estilo local. Domínguez Espúñez, que había ejercido en Córdoba, planteó la construcción de un edificio de tradición arabista. Indudablemente, aunque se habla de la escuela de Hannover, el arquitecto Domínguez Espúñez lo que tenía en su estudio y ante sí pues eran otros edificios semejantes de enseñanza superior que existieran en España. Y hay uno que evidentemente tuvo que tener ante sus ojos, que es la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza, lo que hoy es precisamente el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Era un edificio hecho en ladrillo, que tenía aplicaciones de cerámica en algunas partes. De modo que había un parentesco, en cierto modo. También coincidió, esto hay que tenerlo en cuenta, con un momento de lanzamiento de la arquitectura, gracias especialmente por la proximidad, por estar en Andalucía, a la exposición hispanoamericana de Sevilla, que luego a partir de 1922 se convertiría en exposición iberoamericana. Las obras fueron ralentizándose y en 1921 solo estaba construida la planta baja del edificio. En 1923 y 1928 se volvió a inyectar dinero al proyecto. Finalmente fue necesaria la visita a las obras del general Miguel Primo de Rivera, quien consideró que había que rehacer el diseño del edificio por ser demasiado lujoso. El proyecto definitivo se aprobó con un presupuesto de más de 4 millones de pesetas. En esos años de la dictadura de Primo de Rivera es cuando verdaderamente la construcción de la Escuela de Veterinaria va a sufrir su mayor impulso. Sin duda porque había dinero circulante y porque la emulación con Sevilla, pues algo habría de corresponderle a Córdoba. Para poder finalizar el proyecto, Domínguez Espúñez suprimió uno de los edificios originales, añadiendo una nueva planta al principal. La confluencia de estilos y los elementos ornamentales terminarán por dar al edificio unas características únicas en la arquitectura cordobesa. Probablemente esto fue una condición impuesta o sugerida por los organizadores de la escuela, ¿no?, de veterinaria. Es decir, había personajes ahí muy interesantes y relacionados culturalmente con ese momento en Córdoba, el propio don Rafael Castejón, don Antonio Jaén Morente, que era catedrático del Instituto San Isidoro en Sevilla, Instituto Central, y todos ellos en algún momento están defendiendo, que era lo que estaba de moda, y especialmente en la Sevilla de la Exposición Iberoamericana, ensayar para Córdoba un estilo arquitectónico que tuviera compromiso con la ciudad, lo que le llamamos el regionalismo. Y yo creo que después Facultad de Veterinaria, entonces Escuela Superior de Veterinaria, el proyecto de la Escuela Superior de Veterinaria fue una ocasión única en que desde el punto de vista oficial se pudo hacer una apuesta, se pudo hacer una propuesta, diría yo, de lo que podría haber llegado a ser un estilo regionalista cordobés. Que luego el edificio era un edificio de mucha categoría en cuanto a que era una mezcla de mudéjar combinado con mudéjar rico, donde se había sustituido mucho, había ladrillo, que era típico del mudéjar, pero también había cerámica, y luego se había incorporado elementos del modernismo, de lo que era el Art Nouveau francés. Hay que tener en cuenta que la escuela se proyecta en 1914, pero no se termina hasta 1936. Y en 1928 es cuando se le da, como he dicho antes, el empuje final. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando se proyecta el edificio está de moda lo que yo llamo el regionalismo neomudéjar. Y cuando se termina el edificio, lo que está de moda es el regionalismo neobarroco. Entonces, aquí lo que se le pide al arquitecto, sin duda, es que haga una lectura en clave regionalista de la arquitectura cordobesa más representativa, que era indudablemente pues la de la catedral, la mezquita catedral. Ese es el edificio con mayor impacto, sin duda, en la historia de Córdoba. Y aquí es
es evidente que Domínguez de Espuñes está buscando connotaciones, referencias en la antigua mezquita. Y todo eso mezclado con los usos del moderno neumudéjar, por ejemplo, el ladrillo visto, la cerámica. Y así es como se compone este edificio, con arcos que nos recuerdan los de la mezquita, pero con guiños a la arquitectura mudéjar, que tiene su nacimiento en la Gran Plaza de Toros de Madrid, que ya desapareció, que se estrenó en 1874. Y esta causó verdaderamente un impacto en la arquitectura nacional, en busca de lo que entonces se entendía un estilo nacional que podría basarse en lo islámico traducido a los mudéjar. Además de los rasgos arabistas, destacaban una serie de símbolos diseminados por todo el edificio, como las dos columnas que se repiten en varias partes de la puerta principal y que representan una réplica de dos soportes que había a las puertas del templo del rey Salomón. Pues esto es lo más significativo. Y a mí me llama la atención una cosa, y es que hasta donde he podido percibir, en las dos primeras plantas, que serían las originales del edificio proyectadas, no hay esos símbolos. Y donde están es en la tercera, especialmente en esta zona de los hemiciclos estos, que salen, de los cuerpos curvos que salen en las ventanas superiores, es donde hay símbolos, por ejemplo, las estrellas estas de que hablamos, que son las estrellas formadas por dos triángulos, que son un símbolo muy antiguo, ligado luego en tiempos modernos al esoterismo, las corrientes sofistas y teosóficas, y también admitido por la masonería, aunque la masonería lo que verdaderamente tiene como símbolo importante son los elementos del arquitecto, el compás y la escuadra. Y claro, compuestos de modo enfrentados, pues se puede dibujar efectivamente una estrella de 6 puntas, o sea, una estrella que llamamos de Salomón, ¿no? Pero también están estas estrellas en las rejas, pero si vemos son los elementos que se construyen al final. Yo no sé, a lo mejor tiene algo que ver, que a la hora de diseñar esa tercera planta pues ya hubiera una influencia de determinados profesores pertenecientes a la masonería, ¿no? Y quisieran dejar una especie de firma, ¿no? Siempre en pro pues, de la ciencia, de la búsqueda de la verdad, que es lo que le interesa siempre al masón, ¿no? Y luego la masonería siempre ha ido unida a la arquitectura, porque los símbolos del arquitecto son el compás y la escuadra. Claro, esto lo hace la masonería en virtud del culto al gran arquitecto, ¿no? Seguro, porque en aquella época, los años 20 y tantos del siglo pasado, lo más probable es que pues, la masonería, y los carbonarios y los comuneros, pues todos estos tenían su importancia. Entonces los arquitectos eran, fíjate que el signo el escudo de la arquitectura es un compás, que también es masónico, masón, es albañil. O sea, los masónicos eran los gremios de canteros, que los padres e hijos y se guardaban los secretos de cómo trabajaban la piedra, y todo eso creó una especie de sociedad, ¿no?, más o menos secreta. La obra aún sufrió varias paralizaciones y modificaciones en su presupuesto antes de finalizar en junio de 1936, pero un mes después sobrevino la Guerra Civil. La nueva escuela fue utilizada como polvorín y hospital de campaña, por lo que no pudo inaugurarse hasta 1941.